Literatura en audio, Mahanaim. Reflexión vespertina. Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Para mí es un gusto hablarles a todos ustedes y antes de que tomen su lugar, me gustaría comenzar este tema que es de varias ideas, pero bueno, tiene 3 conclusiones, pero sí es un tema muy conciso. Tiene como título Siempre ha habido guerra. El objetivo es que los hermanos evitemos alarmarnos por escuchar noticias de guerra en el mundo y oremos más por las diferencias que aquí en las guerras que hay en la iglesia. Pero bueno, como les comento, quisiera preguntar, ¿alguno de ustedes, hermano Ismael, por ejemplo, conoce un momento de paz en la humanidad? ¿En el que toda la humanidad haya estado en paz? ¿Alguna civilización que haya conseguido por una paz sana y auténtica? Porque aquí se decía que aquí en México hubo un tiempo de paz, pero era como sana, no era muy sana, era forzada, ¿no? Hay que estar conscientes de que no ha existido un momento de paz nunca en la vida, no hemos tenido este momento. O bueno, también es difícil que encontremos un momento en alguna civilización donde realmente hayan tenido esto. Pero nos preocupa más esta parte, o nos preocupa más el hecho de que también la iglesia siempre ha estado también con sus problemas, siempre ha tenido eso. Yo creo que nos debería preocupar más. Tomen su lugar, hermanos. Vamos a... voy a dar yo lectura a algunas de las citas precisamente para ahorrarnos algún tiempo, confiando en que todos, si quienes puedan seguirlas, las sigan, y quienes las tengan en mente, las anoten para que las podamos conservar. El sabio Salomón dice en Eclesiastés 1:9, que dice: lo que ha sido, eso mismo será, y lo que se ha hecho, eso mismo se hará, y no hay nada nuevo debajo del sol. Es decir, que no hay, cosas nuevas. Está un poco desalentado aquí el sabio Salomón, porque dice, no hay algo nuevo, no hay cosas que realmente vengan aquí a innovar. Quizás lo dice un poco desesperanzado por ver que la humanidad no cambiaría sus defectos, sus vicios, que no saldría de sus limitaciones sin tener que retroceder en otros aspectos, ¿no? Sin tener siempre que estar cuidando todo y descuidar otro tipo de cosas. Lo cierto es que esta afirmación está llena de sabiduría, podemos entender que el humano permanece en un constante estado de conciencia y que no tiene avances por sí mismo, lo cual lo mantiene en un constante estado de amenaza, y que este es producto de su propia maldad. En la Biblia también hemos escuchado la expresión de una persona que va a temer hasta de su sombra, de su figura. En Salmos 36, 1-4 dice: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos, lisonjease por tanto en sus propios ojos, hasta que su iniquidad sea hallada aborrecible. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. No quiso entender para bien hacer. Iniquidad piensa sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Es decir, constantemente estamos en eso. Una persona que está en el poder, que está en una posición de autoridad, sobre todo política o empresarial, suele tener siempre estar alarmado, no duerme bien porque está pensando en que a ver a qué hora van a invadir su empresa, su país, a qué hora le van a hacer algún daño. Incluso últimamente lo podemos ver, hay ataques cibernéticos, ¿no? Es decir, muchas empresas ya tienen que cuidarse de ese otro lado, y eso no duermen bien esas personas realmente. La misma Biblia, en otra idea, conformando también este mismo tema, la misma Biblia nos afirma que constantemente íbamos a escuchar sobre rumores de guerra. En Mateo 24, 6-8 nos dice: y oiréis guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos y por los lugares, y todas estas cosas principio de dolores. Y estas cosas también nos dicen, no debemos de angustiarnos de más, muchos de estos eventos son cosas que son inevitables, son cosas que por más que nosotros protestemos, por más que nosotros lleguemos a algunas cosas, no vamos a lograr, influenciar para bien, ¿no? No podemos estarnos angustiando. Debemos de poder evitar que esto nos afecte. ¿Cómo le podemos hacer para que esto nos afecte? Sobre todo cuando, por ejemplo, tenemos poca información, tenemos a veces, somos muy ingenuos en cuanto a algunas cosas, y algunas situaciones se nos salen de control porque no tenemos la maniobra suficiente para poder responder. Por ejemplo, la economía, ¿no? Si alguno de nosotros supiera un poco de economía o cosas así, podría prevenir alguna circunstancia e invertir en algo o solucionar algo, y evidentemente muchos de nosotros no somos doctos en algunas de esas áreas, ¿no? Y esto debe servirnos de señal, no de que debemos permanecer en continua ansiedad y angustia, pues estos inevitables eventos no tendrán
el mismo impacto en los impíos y en los hijos de Dios, quienes tenemos una confianza distinta. Salmos 91, 4 al 8, que dice: no temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande de oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Más bien tenemos que entender que estas noticias que hoy escuchamos son prueba de varias cosas. Una de ellas es de la maldad que evidentemente nos vienen y nos reportan, ¿no? Pero por ejemplo también es evidencia de la maldad que el humano tiene, incluso al generar medios de comunicación que nos estén constantemente asaltando de forma fea, porque muchos de esos medios de comunicación sueltan información de forma estratégica para que nosotros tengamos miedo, para que nosotros tengamos morbo, molestia o frustración, para que cuando nosotros vemos una noticia aquí dentro de nuestro corazón haya un sentimiento negativo, no importa cuál sea, si es de miedo, si es de tristeza, si es de impotencia. Para eso están muchas veces esas noticias. Realmente a veces nosotros ingenuamente estamos pensando que nos estamos informando y realmente no es así, nos estamos desinformando, nos estamos intoxicando. Si a veces la información que es verdadera intoxica, pues imagínense la información que es mentira, ¿no? Pues debe intoxicar todavía más, ¿no? Esto lo digo porque, bueno, en las noticias últimamente hemos escuchado lo de las guerras, ¿no? A ustedes no sé si llegaron a ver en Facebook una publicación que decía: el líder de la Iglesia de Dios pide que oremos todos por Ucrania, ¿no? Y bueno, ahí hay una mala noticia para ustedes, porque pues nosotros no nos sujetamos a un líder, nos sujetamos a Jesús. Es decir, si alguien se proclama líder de la Iglesia de Dios, pues no le hacemos caso porque diga que es líder. Segundo, el líder que ahí mencionaban era de una iglesia que también se llama Iglesia de Dios, pero que no es la Iglesia de Dios, es una iglesia pentecostés, ¿no? Entonces también ahí hay que tener cuidado, porque vi que muchos hermanos la compartieron, no de aquí, pero sí un montón de hermanos compartieron, ¿no? Y la iglesia, tenemos que orar. Hermanos, no sé si usted sabía que Ucrania lleva en guerra desde el 2014. O sea, lleva ese conflicto y pocos hermanos cuando, o sea, realmente si se angustiaran de esos temas a nivel un poco más legítimo, a lo mejor dirían: hermanos, desde el 2014 pues vamos a estar orando por Ucrania a lo mejor, pero por ejemplo, no sé si ustedes enteraron la semana pasada un problema enorme allí, quién sabe qué haya ocurrido en El Salvador. Varios de los que se dicen maras salvatruchas supuestamente estaban matando a la población y bueno, soltaron ahí a los militares, querían poner un toque de queda. Entonces imagínense, a los hermanos que están en El Salvador, allá hay iglesia, a ellos les afectó, a ellos también se iban a ver limitados, le iban a poner el estado de excepción, que es cuando limitan las actividades sociales, no se puede la gente reunir, no pueden hacer varias actividades, porque está el ejército afuera, pues tirando casi a matar. Quien esté afuera es un delincuente que no se está sometiendo a la autoridad. Imagínense, eso es lo que pasó hace una semana en El Salvador. ¿Y quién aquí se puso de oremos por los hermanos del Salvador? Porque no lo estamos viendo en los medios, no porque no esté en nuestro corazón o en nuestra disposición, ¿no? Entonces ahí hay un problema, ahí hay un asunto. Porque a veces nos angustiamos de más por algunas cosas y otras pues ni siquiera las tenemos en el mapa, ¿no? Esa es una de las que quiero comentarles, ¿no? Que no nos pensamos ni nos angustiemos por lo que nos dicen en esa parte de los medios sobre las guerras. Porque aun cuando estas desgracias nos alcanzaren, el habitar en la justicia y el amor de Dios nos hacen tener una fe y esperanza distintas, las cuales son superiores a cualquier sentimiento humano, por muy desesperante y agónico que éste sea. O recordemos lo que a nosotros nos espera la primera resurrección, ¿no, hermanos? Eso está en Mateo 6, 19 al 21, que dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan, mas haced tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. En otra idea también del mismo tema, hermanos, les recordemos en la misma tópica: las guerras y los caídos, ya sean estos civiles inocentes que mueren por la elección que el hombre hace hacia la maldad, por los líderes que mandan bombas o incluso comandos armados a someter a la población, a veces a matar, o el de criminales que pudieran ser afectados en estos conflictos bélicos, son un saldo que no vamos a cambiar angustiándonos ni protestando o criticando como si fuéramos aficionados a un deporte. No sé si ustedes han estado viendo, a veces algunos hermanos critican o ven algunos asuntos y están ahí como hubieran puesto este jugador, hubiera puesto este director técnico o este otro. Pues no es el fútbol, hermanos, ¿no? O sea, si a veces en el fútbol hay mucha mentira, a veces vemos que los mismos jugadores hacen fraude ahí en nuestros ojos, se tiran para cometer un fraude en la cancha, y a veces estamos opinando ahí como si de verdad fuera muy serio, muy de verdad ese show.
pues imagínense en todas otras cosas que son más serias a veces, con qué autoridad, con qué, a veces, yo personalmente a veces sí me gusta a mí leer esas cosas, pero a veces digo, ay, caray, a mí me costó un buen de trabajo acabar la prepa y ya estoy opinando de temas, ¿no? Entonces, es en ese sentido, ¿no? Pero podemos mantenernos fieles a Dios para que nuestro estilo de vida sea dominado por la espiritualidad y no por la carnalidad o la angustia. Eso lo dice Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándose a ti mismo, porque no seas también a ti tentado. Es decir, cuando nosotros vemos que nuestro hermano está en una circunstancia, nosotros podemos orar, si es que nosotros nos sentimos bien. Es decir, por eso es importante que estemos bien delante de Dios. Porque si vimos noticias de guerra, oímos noticias de circunstancias feas que no están dentro de nuestras manos, tenemos que ponernos a orar, pero muchas veces uno a veces dice, híjole, pues sí, vamos a ponernos a orar, ¿no? Pero por adentro uno dice, híjole, no estoy bien como para estar orando, ¿no? Le debo mucho a Dios y a lo mejor ando mal con mi hermano, a lo mejor ando mal yo conmigo mismo, a lo mejor ando mal con una circunstancia y no la he querido solucionar, ando en pecado y pues no voy a poder orar. Entonces, pero hoy sí estoy ahí en el Face, oremos, ¿no? Entonces, pues no, esto no se puede, así no funciona, ¿no? En esa parte. Y sobre todo, bueno, tenemos que cuidar, lo que sí, es que sí tenemos que en esta parte centrarnos y concentrarnos. Debemos cuidar, es la iglesia, participando en su obra, siendo constantes en el crecimiento de la doctrina y la disciplina que encontramos solo en su palabra, pues donde más va Satanás a atacarnos es aquí, es en la iglesia. Donde más vamos a tener aquí problemas y donde más la guerra nos va a tener que estar angustiando, es la guerra que tenemos aquí en la iglesia. Porque pues bueno, aquí hay rumores también muchas veces de guerra, a veces entendemos como a veces algunos otros hermanos de repente tienen alguna circunstancia y eso es muy feo, eso es muy triste porque a veces absorbe el resto, o sea, un problemita absorbe a todo, ¿no? Cuando en realidad todos deberíamos apagar ese problemita, ayudar a que el hermano se restablezca, teniéndole tolerancia, teniéndole paciencia, pero también orando por él, en algunas ocasiones amonestándole, en algunas ocasiones, bueno, hay muchas otras formas, ¿no? Porque es aquí donde nos tenemos que concentrar en su iglesia. Tenemos que encontrar, bueno, aquí vemos ahí algunos problemas: salud, espiritualidad, organización, recursos, comunicación. Nos vemos afectados y vulnerables a ser presas de Satanás, provocando disgustos, fricciones, tristezas y problemas en la congregación. Sobre todo, y eso se los comento y es muy feo, hermanos, yo fui hijo de un diácono, fui hijo de pastor. Y es bien feo, hermanos, esto que les voy a comentar, porque me parece que Dios siempre está con sus hijos, ¿no? Pero Satanás está dándose cuenta quiénes son sus hijos y quiénes son los que más influyen o más importan a veces, pues en los ministros. Y a veces el ministro no se va a mover de su corazón. Aquí en su corazón él está firme y dice, yo soy de Dios, yo tengo mi lucha, estoy con Dios y a mí nadie me va a mover. Y por más que al hermano le pase tribulación, nadie, no lo mueve ni él está fiel a Dios. Pero ¿qué creen? Nosotros los hijos somos piedra de tropiezo para esos ministros. Nosotros los que somos hijos damos a veces vergüenza y eso es, yo a veces he jugado un poquito con eso de la maldición del hijo del ministro, pero la verdad pues es medio feo porque no existe como tal, no es así, pero es un poco feo porque a veces parece que sí existe, ¿no? Ahí estamos a veces haciéndolo mal. Nosotros pues deberíamos ahí poner foco, ¿no? En ese sentido, a veces somos los más sacudidos, las familias de los ministros por ese lado, ¿no? Y ya en esta parte de las ideas para presentársela, para pasar a la conclusión, hermanos, quiero darles una idea. Las balcanizaciones, no sé si ustedes sepan qué es una balcanización. Bueno, también es un poquito de acuerdo a lo que va el tema. Cuando yo era niño, yo le pregunté a mi papá, acabando una película de guerra, yo le dije, oye papá, hay un país ahorita que está en guerra. Eso, se lo pregunté en el 96 seguramente. Y me dijo, sí, como que estuvo pensando, dijo, en Yugoslavia. Yugoslavia es no sé si ustedes se acuerdan que cuando hace muchos años, hace como 30 años, 20 años, había guerra ya en Yugoslavia. Era un solo país. Ahorita ya no, si los que más saben de fútbol sabrán que ya existe la selección de Montenegro, la selección de Bosnia, porque se dividió ese país. Metieron un problema, un conflicto, Estados Unidos metió un conflicto ahí, un problema político, desestabilizó el lugar y partió el país en cachitos. Y es lo que puede pasar aquí en México. O sea, no sé si se dan cuenta que de repente dicen los de Monterrey, los de Nuevo León, ¿por qué vamos a estar manteniendo a los de Chiapas? Y a veces los de Chiapas dicen, no, pues ustedes toman nuestra agua. Y los del Bajío dicen, no, pues yo mantengo este lado. Y los chilangos, ¿no? Que somos muy chilangocéntricos, dicen, pues, no, y estamos en peligro de que este país, es medio chistoso a lo mejor hablar de esto, pero hermanos, ¿qué va a pasar con la iglesia de Dios cuando eso pase?
A lo mejor vamos a tener que separarnos y decirnos adiós, porque a lo mejor en la frontera no nos van a dejar pasar y ya no vamos a poder ver a nuestros hermanos. Eso va a ser más feo, pero si nos mantenemos unidos, ese tipo de cosas no nos va a desunir, ¿no? Podemos pasar fronteras, y en ese sentido yo quiero documentarles. Las balcanizaciones son procesos geopolíticos que una potencia ejerce sobre un estado pequeño para cambiar su estructura y su civilización a conveniencia de dicha potencia mediante la fragmentación y desestabilización de su sociedad, cultura, economía, religión, etc. Definitivamente no queremos eso para nosotros ni para la iglesia. Puede que haya alguien, digo, yo lo dudo mucho, que haya otro grupo que venga aquí y nos ponga ahí un espía y nos desestabilice. Y aunque así fuera, pues Dios guiará lo que hagamos. Pero no nos tenemos que preocupar de eso, sino nos tenemos que preocupar de Satanás, que viene aquí y nos desestabiliza, y no necesariamente a veces con hermanos, sino con problemas, con situaciones, con circunstancias, con carnalidad, y con eso nos fragmenta y con eso nos divide. No podemos pensar que la iglesia, porque así ya se han hecho muchas separaciones, hermanos. Ya por eso somos un montón de iglesias. Yo cuando era niño éramos 4 iglesias, 4 organizaciones, y ahorita somos como 11, y las que siguen, y las que siguen, y no, pues esto no puede seguir. Entonces, vamos a la conclusión, hermanos. Yo les quiero invitar a que reflexionemos en 3 conclusiones. Lo ideal es mantenernos dignos, limpios de obras, para tener el pudor y la conciencia limpia a la hora de presentarnos ante Dios por medio de la oración, al suplicar por la claridad de pensamiento, capacidad de decisión. Esto en 2 Corintios 2:16, que dice así: porque para Dios somos buen olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a eso ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Bueno, para esto, como les comento, podemos recurrir a la oración con esa conciencia limpia, porque vamos a tener margen de maniobra, vamos a poder tener liderazgo, sabiduría y de todos estos atributos necesarios para poder cuidar a nuestra familia de la desinformación mediática, de la ansiedad, de los medios, del morbo y de todo esto que nos sacude, para estar conscientes de que esto nos pone en riesgo de pecado. Esto según Lucas 21:36, que dice así: velad pues, orando en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos y evitar todas estas cosas que han de venir y que están en pie delante del Hijo del Hombre. 2. La segunda conclusión: mantenernos alejados de quienes ya sabemos que mienten, incluidos también, hermanos, medios de comunicación. Y si de verdad nosotros queremos entender un conflicto con un fin sano, buscando el desarrollo intelectual, tener paz espiritual, debemos buscar fuentes confiables, que se encuentren a leer de historia, de antropología, de economía. Hay muchas disciplinas que no son malas, hermanos, y que podemos leerlas y podemos concentrarnos, pero también yo les comento esto: ninguna de ellas son malas, pero ciertamente nos restan espacio para un desarrollo espiritual robusto. Realmente vamos a estar buscando una especialidad de una carrera una carrera que ni siquiera hemos empezado y de la que desconocemos y nos apasiona como para vivir de ello, solo para poder opinar de un tema. Pues no, es como la gente que piensa que la Tierra es plana, ¿no? Y se pone a estudiar antropología solo para comprobar una teoría, pues es mucha pérdida de tiempo, ¿no? Si vamos a estudiar algo, pues es porque nos apasiona, queremos sacar de ahí un lucro, eso no tiene nada de malo. Pero pues si vamos a opinar de un tema, pues vamos a tener que especializarnos. Bueno, vamos a concluir, vamos a pasar rápido. ¿Realmente vamos a buscar esa especialidad? Pues no, tenemos que, lo que sí les recomiendo aquí es, no hace falta hacer eso, pues bastaría con dejar algunos ocios y entretenimientos para poder concentrarnos mínimamente como aficionados a dichos temas y saber si podemos aportar. Y la última conclusión, la tercera, es: debemos ocuparnos más en la oración para que la casa de Dios, su iglesia, no caiga en luchas o diferencias graves que nos lastimen. Podemos, si es lo más sano, a veces tomar distancia de amigos, conocidos, familia, a veces hermanos de la iglesia, porque es importante saber que no siempre nuestro carácter se acopla, ¿no? Eso puede ser. A veces Pablo y Bernabé tuvieron que trabajar separados de ellos, más no de la doctrina. Ellos solamente de ellos se separaron, pero no se separaron de la doctrina. Recuerden que más adelante en el mismo pasaje donde habla de la separación, habla de que ellos siguieron predicando. Ellos continuaron en donde ellos se paraban, ahí estaban predicando. Y pues seamos espirituales para resolver estas diferencias. Si buscamos esta parte, pues vamos a esta sabiduría, vamos a fortalecernos, vamos a tolerar nuestras flaquezas, las de los demás, las nuestras. Pues al fin, recordemos lo que dice Romanos 1, del 4 al 7: recibid al flaco en la fe, pero no para contienda de disputa, porque uno cree que, de esta parte de comer, esta parte de que no te juzgue, porque dice aquí: ¿para quién sirve esa persona si no para Dios? ¿O a quién falla si no a Dios? Pues realmente hay que tenerlos, ¿no? Para que así un día juntos, de forma plena, podamos alabar con dignidad y estando en paz con nuestro hermano, pues podemos alabar así el nombre de Dios. Ese es el tema de hoy, hermanos. Espero que hayan podido tener una reflexión. Que Dios los siga bendiciendo. Paz a vos.
Reflexión vespertina. Literatura en audio, Mahanaim.